¿Qué tal, Bach? Buenas noches. ¿Dónde estabas? Pues no sé qué ha pasado, pero de repente se ha cortado la línea y he tenido que darle dos guantazos al teléfono porque volviera la cosa. Fuiste abducido. La técnica que funciona de esta manera, ¿no? Todo un experto en informática y es que caramba para conectar contigo, ¿eh? Sí, pero es que resulta que el par de Telefónica es como es. Sí, el pack. Tú siempre abonado a la oferta. Bueno, es que es lo que hay. O sea, a nosotros nos han vendido que había muchísimas compañías, pero solo hay 2 hilos de cobre que llegan a tu casa. 2 hilos de cobre, efectivamente. Nada más. Efectivamente. Con lo sencillo que es tener un teléfono con rosca, ¿verdad? O con manivela. Bueno, pues yo creo que a las alturas que estamos de la historia habría que tener un tipo de teléfono un poquito más del primer mundo y no del tercero. Y del tercero. Bueno, y en estos lugares de poder el teléfono se usa poco, ¿no? Mira, hay una anécdota muy bonita que yo me contaron hace muchísimos años Mm. y que es absolutamente maravillosa, que es la historia de aquel hombre que iba al árbol Sí, a hablar con sus familiares lejanos. sí. Y alguien se acercó y le dijo, pero bueno, ¿y usted qué hace? ¿Por qué va al árbol a hablar con sus familiares lejanos? Y dice, pues bueno, pues porque no tengo teléfono. Claro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues, ¿no te parece que estos lugares de poder, yo no sé si hay tantos como podemos intuir o... Pues si seguimos las normas que nos dio Harman y que nos han dado Cox y otros investigadores, pues prácticamente podemos encontrar uno cada 35 metros. Uno cada 35 metros. Lo que pasa es que unos son positivos y otros negativos, claro. Vamos a explicar a los oyentes que son las líneas Harman. Vamos a ver. Las investigaciones de Harman, del doctor Harman, em, establecieron que la Tierra estaba más o menos circundada por una serie de cinturones de energía que estaban separados por líneas entre 35 y 60 metros aproximadamente. Sí. Luego Cox y Curry descubrieron que había otras que eran transversales a estas o que eran incluso inclinadas. Bueno, pues cuando se produce un nódulo entre estas líneas de energía telúrica, vamos a ver, quiero explicar lo que es la energía telúrica para que nadie se llame engaño. La energía telúrica es como cuando uno tiene un muelle y lo tiene tenso. Mm. El muelle no está en posición de dispararse, pero está con la energía latente para dispararse en cualquier momento. Bueno, pues estos sitios son coincidentes con aquellos lugares donde se producen los santuarios, los lugares mágicos y cosas así. O sea, que el ser humano a lo largo de su historia ha ido buscando estos lugares, ¿no? De forma inconsciente casi, ¿o? Efectivamente, donde inconsciente o inconscientemente se percibía algo que estaba a punto de manifestarse en algún momento y que en un momento se manifestaba, claro. Por ejemplo, una línea Harman puede estar cerca de un río, de una corriente de agua. Sí, cuando una línea de Harman, una línea de Cox o una línea de Curry se juntan junto con una corriente de agua, lo que se produce es un nodo Mm. donde suele suceder algo lo suficientemente importante como para que, por ejemplo, los pueblos antiguos levantaran un dolmen o cosas así. Un dolmen. Ujú. Bueno, Ujú. y muchos fenómenos féricos, ¿verdad? Acontecen cerca del agua. Efectivamente, porque el agua, no olvidemos, encierra los grandes secretos de la vida. Mm. Si nosotros existimos es precisamente porque de los cometas bajó el agua a la Tierra, precisamente de sus colas, Mm. se desprendieron grandes bloques de hielo que bajaron a la Tierra, que dieron origen a los mares, a La- los ríos, a las lagunas, en fin. Exactamente, ahí tenemos al cometa como vehículo de vida, ¿no? La panspermia, ¿no? Efectivamente. Además, no lo dice ningún chalao, lo dijo Juan Oro, Ujú. Sí, 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 no, no, sí. un científico de la NASA, vamos. Claro, claro. Eso está. Entonces, a lo largo de los siglos, esos puntos de energía, esos santuarios llenos de vida, llenos de luz, han sido detectados por el ser humano, pero imagino que habrá miles todavía por detectar, ¿no? Bueno, realmente, dando vueltas por este mundillo y el mundillo cercano que es nuestro entorno cercano, pues joder, estoy hablando de Madrid, de Guadalajara, Mm, de Cuenca, de Toledo, prácticamente en cada pueblo he podido encontrar un lugar de poder. mm. Algunos desconocidos, otros muy conocidos, pero algunos absolutamente fascinantes porque fueron reconocidos incluso hace más de 7 u 8 mil años. Entonces, esa energía invisible que emana de la Tierra es como que la necesitamos, como necesitamos esa transfusión de energía Pues para...
Sí, la necesitamos, Juan Antonio, claro que la necesitamos, porque evidentemente nosotros somos un déficit de energía, somos bioquímica, Mm. y precisamente uno de los problemas que tiene el hombre es el déficit que tiene de endorfinas. Esas, esos neurotransmisores que son de alguna manera semejantes a los mismos que tienen los opiáceos, Ujú. pero que nos proporcionan digamos, la anestesia de los dolores. Sí, y luego, bueno, supongo que cada ser humano tiene su lugar de poder favorito, ¿no? Donde se encuentra Efectivamente, especialmente a luego gusto, ¿no? cada cuarto, luego tiene uno cada su pequeño altacillo donde recibe esa dosis de endorfinas que necesita. Aquello que dice, bueno, es que cuando voy a mi pueblo resulta que debajo de aquella encina estoy especialmente a Claro, gusto, ¿no? efectivamente, abrazar un árbol, Mm, la piedra esa que te habla, esa fuente con la que tú tienes esa relación especial, ese camino, mm, un valle, una pequeña laguna, todos esos son lugares de poder. ¿Por qué? Porque nosotros les conferimos el poder que ellos tienen sobre nosotros. Es como que te sientes más activo, ¿verdad? Cuando llegas a esos sitios, Claro, por lo menos, estás más lúcido, tienes mejores ideas, más positivo. Y efectivamente. también los hay negativos. También los hay negativos, por supuesto. Yo en alguno de mis viajes he llevado a la gente a lugares donde la gente no podía soportar la sensación de negatividad que había en esos sitios, porque eran normalmente lugares asociados a quien ha ido a pedir por la enfermedad de sus hijos o Ujú. de sus parientes, por ejemplo, el Cristo de Rivas en Madrid, Sí, sí. o, por ejemplo, la Virgen del Cubillo en la provincia de Ávila. Bueno, la visita al Cristo de Rivas es tremenda porque, claro, Bueno, cuando llegas a la iglesia está todo lleno de reproducciones, ¿no? De piernas, de brazos. efectivamente, piernas, brazos, cerebros, incluso alguna mujer se la ve andar cerca de 100 metros que existen desde la entrada hasta la propia iglesia andando de rodillas con dos velas en las manos. Sí, 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 sí. No hay que irse a México ni a otros sitios para ver este tipo de costumbres. ¿Eh? Ujú. Sí, sí, sí. O sea, esas costumbres están entre nosotros y la verdad es que solamente hay que ir, por ejemplo, a Tristan y hacer y ver las colas que se forman para darse cuenta que todos somos un poco deudores del lugar de poder y de esas entidades que están un poco por encima de nosotros, ¿no? Ujú. Es verdad, cuando entras en una iglesia, ¿verdad? En un recinto sagrado, hay mucha gente que vaya a pasar un ratito, ¿verdad? Y sale confortada, ¿no? Sí, indudablemente. ¿Por qué? Porque en el fondo del hombre es un ser desvalido que está buscando siempre en sus superiores espirituales ese consuelo que le falta. Eso no es exactamente de esa manera, pero todo el mundo lo lee de esa manera. Por lo tanto, es absolutamente legítimo que utilicen lo que esté en su mano para conseguir esa paz Ujú. Sí, que les permite seguir viviendo. en el asunto de los visigodos siempre me llamó la atención cómo elegían, ¿no? Los lugares para ubicar las ermitas, estas del siglo VI, siglo VII, ¿verdad? Bueno, en la época de los visigodos, tú lo sabes muy bien, Juan Antonio, porque Mm. has escrito sobre ello, Sí. había una serie de señores que eran selectivos, que eran los saoríes. Ujú. Hoy día los llamamos radomantes o los llamamos geodésicos, bueno, Sí, sí, le sí. podemos llamar de muchísimas maneras, Sí, sí. pero que eran capaces de sentir dentro de su cuerpo esas energías sutiles que brotan de la tierra y decir, este es el lugar adecuado para poner un santuario. Así es. Así es, así es. Efectivamente. Bueno, ¿y cuál es el sitio más pequeño? Fíjate qué reto te propongo. ¿Cuál es el sitio más pequeño que te haya llamado la atención de forma muy positiva? Mira, el sitio más pequeño que realmente es capaz de dar un subidón de endorfinas, a ver si se me explico bien. Sí. Bien, ha sido en el castillo Calatravo de Cerita de los Canes. Hay una pequeña cripta a la que se accede por una pequeña galería que baja y hay una especie como de fuente con unas bolas de piedra Dentro del castillo. dentro del castillo. Y luego hay un pequeño recinto, muy pequeñito, donde cabe escasamente una persona. Bueno, pues ahí dentro, seguramente que algún caballero calatravo o incluso algún caballero templario allí recibió su iniciación. Pero no es el único, porque también podemos hablar de la Veracruz de Segovia, donde tenemos un pequeño recinto, muy pequeñito, que casi ni se ve, que está en la cúpula. O por ejemplo San Baudelio de Berlanga, donde podemos encontrar en medio de la palmera que sujeta toda la estructura del edificio lo que llamaríamos el huevo alquímico, un lugar donde uno es capaz de recibir concentrada toda la energía que la Tierra es capaz de emitir mediante este amplificador natural que los hombres hemos creado de alguna manera sabiendo que eso funcionaba. Ujú. Qué maravilla. Bueno, el sitio más grande no te lo pregunto porque es el Escorial, ¿no? Bueno, si tuviéramos que hablar del Escorial, tendría que hablar tanto y tanto
tanto tiempo, sí. el Escorial es una mole absoluta que además encierra muchísimos secretos, porque hay poca gente que se haya planteado algunos grandes misterios con respecto al Escorial. Por ejemplo, dice, no, el Escorial es la base del estilo herreriano. Pues ahí tenemos una contradicción. Mm. ¿Cómo va a ser la base el Escorial del estilo herreriano si Juan de Herrera llegó cuando ya estaba construido el edificio? Ujú. Podríamos decir que es de Juan Bautista Toledano, o del mismo Felipe II, o de Fray Antonio de Villacastín, pero desde luego no de Juan de Herrera. ¿Cómo se puede llamar estilo herreriano a una cosa que ya estaba hecha cuando llegó Juan de Herrera? Bueno, pues ese no es el misterio fundamental. El misterio fundamental es dónde fue construido. Mm. El paralelismo entre la historia que se dio entre el rey David y el rey Salomón, que es exactamente igual que el que se dio entre César Carlos y su hijo Felipe II, es el que lleva a construir ese edificio que se pretende de alguna manera que sea la conmemoración de la batalla de San Quintín. Pues no es cierto. Ese es la réplica del segundo templo de Salomón. Ujú. Es Ujú. perfectamente demostrable. Es lo que pretendía secretamente Felipe II. Sí, Felipe II, un rey contradictorio que realmente tenía un fuerte control mediante la Inquisición de todos los nigromantes de su época, fue capaz de reunir en su corte más de 200 alquimistas, ¿eh? Mm. que fueron capaces incluso no solamente de crear el oro que él buscaba, sino también de trabajar en los temas de espagiria que han llevado a lo que es la medicina moderna. O sea, nuestra compañera, que tú la conoces bien, que es más rey bueno, ha demostrado perfectamente este tema. Ujú. Eh, en los laboratorios alquimistas que se construyeron en el Monasterio del Escorial, en los laboratorios que se crearon también, incluso en Aranjuez y en todos estos sitios, se creó las bases de la medicina que actualmente disfrutamos de ella. Y yo soy la prueba de ello, porque como yo tengo mucho ácido úrico, Mm. estoy tomando algo que ya descubrieron los alquimistas en la época de Felipe II, que era colchicina. Claro, tú te estás medicando con la cosa del siglo XVI. Efectivamente. Es que eres único, Juaní. Bueno, pues me ha tocado la China, ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, ¿y qué tal esos castros celtas por el norte? Bueno, evidentemente ahí tendríamos que entrar en el origen del auténtico Camino de Santiago. Mm. El Camino de Santiago no deja de ser un camino que ya existía cerca de 8.000 años atrás, certificado por las cuevas de Altamira, Covalanas y todos los tólmenes y todos los petroglifos que existen en la costa levantina, porque realmente el Camino de Santiago es un invento medieval hecho es profeso para crear una corriente de gente que colonizara una tierra que tenía que ser reconquistada a los árabes. Sí. Pero ya hacía 8.000 años prácticamente que aquello era una senda de peregrinación que seguía esa huella en el cielo que es la serpiente bífida, el camino de Santiago, o como las buibres, que ya los celtas detectaron de alguna manera, que eran las serpientes que recorrían la tierra. Esas son esas energías de las que hablábamos antes, Mm. justamente, y que no terminan, por supuesto, en Santiago, donde esos restos que se veneran pues son muy discutibles, tú lo sabes muy bien, Sí. ¿eh? Sin embargo, termina exactamente en Finisterre, no termina en Santiago. Y por cierto, qué maltratados estos petroglifos, ¿verdad, gallegos? Qué mal. Bueno, porque los gamberros... Hay más de 2000, ¿eh? Ay, Dios mío, es que, hijo mío, los gamberros... Mira, uno de los lugares, uno de los santuarios más importantes de prácticamente todo el planeta, de la época que es de la época de la cultura levantina, que es cuando se producen las grandes migraciones de África hacia Europa, es la cueva del Parpallón, en Valencia. Bueno, en esta cueva de unos gamberros han pintado las estalactitas unas caritas con un cigarrito y tal. O sea, bueno, evidentemente siempre vamos a encontrar en nuestro camino necios Mm. que ni saben lo que tienen, ni son capaces de entender, ni tienen la sensibilidad suficiente como para darse cuenta de que están ante un tesoro cultural que es intocable. Pero lo han tocado. La verdad es que en España somos auténticos privilegiados, nadamos en la abundancia cultural, tenemos un Bueno, patrimonio único y qué pena que no podamos abarcarlo todo para conservarlo, para protegerlo, ¿verdad? Para difundir todo eso. hombre, ya que me lo están diciendo, me gustaría comentar que he estado el último puente en Córdoba. Mm. Bueno, ¿cuántos lugares del mundo tienen a su alrededor tantas ciudades que son patrimonio de la humanidad? Segovia, Ávila, Cáceres, Córdoba, Mm. bueno, Ávila, es que, es Sí, que, sí, sí, sí. es que Cuenca.
Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, Salamanca. Talamanca de Jarama. O sea, es que estamos rodeados de cultura, pero como no somos capaces de verlo, porque no tenemos la sensibilidad suficiente, no nos damos cuenta. Ujú. Es Y como el que se muere de hambre en mitad de la selva, ¿verdad? En mitad de la abundancia. efectivamente, somos la falta de sensibilidad por estos temas nos lleva a ignorarlos y los tenemos al lado. ¿Cuántas veces, cuánta gente pasa todos los días por la M30 y no se para a entrar en el Parque de la Fuente del Berro, por ejemplo? Ujú. Claro. A mí no me lo digas porque yo me he criado ahí, ¿eh? Pues ya lo sabes. Yo jugaba ahí todos los días con los pavos reales. Tú sabes perfectamente que en el Parque de la Fuente del Berro es uno de los parques más bonitos del mundo y sin embargo, Es un jardín botánico. la gente pasa por la M30 y lo ignora. Sí, 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 sí. No, Un y esto, jardín botánico donde hay hasta secuoyas. sí, sí, y esto lo puedes extrapolar a cualquier ciudad española, ¿eh? Sí, sí, no, pero bueno, en cualquier sitio. Bueno, la experiencia de Córdoba tenemos que comentarla porque tengo que contar algunos secretos que he descubierto. En Córdoba. En Córdoba. Pero tú has estado en Medina Zahara. He estado en Medina Zahara y he estado todo este puente último en Córdoba y he descubierto algunas cositas que la gente no las ve, pero yo sí las he visto. Hombre, bueno, pues, ¿ves? Por eso tienes que estar aquí, Juanis. Bueno, es un placer ¿Eh? estar con todos nosotros, Bueno, pues, con los nuestros. claro que sí. Aquí vas a estar en la Rosa de los Vientos para llevarnos por esas rutas mágicas, por esos misterios, esos emplazamientos únicos en los que tú tantas cosas descubres. Pero claro, la visión de Juanis es diferente a la de los demás, porque se está medicando desde el siglo XVI. Entonces, claro, así le va. Un abrazo muy fuerte. Juan Antonio. Hasta pronto. Venga.